Alfabetización digital, un proyecto nefasto para Costa Rica. Hola mis queridos amigos de este su programa La Nueva Normalidad. Hoy un programa de lujo que es tema país que debería preocuparnos a todos los costarricenses por igual, tanto estudiantes, padres de familia, a todos por igual. Es un tema muy delicado que el gobierno está impulsando un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que puede perjudicarnos a todos los costarricenses por igual. Hoy tenemos dos invitados de lujo de la Cámara Infocom. Ellos son expertos en el tema y nos van a ilustrar a todos nosotros por qué este proyecto de ley no debe pasar. Bienvenido don Edwin Estrada, bienvenido Roberto Murillo, miembros de la Junta Directiva de la Cámara Infocom. ¿Quién es don Edwin Estrada y qué experiencia tiene en telecomunicaciones? Muchas gracias, un saludo a usted, a mi compañero Roberto, a todas las personas que nos ven. Bueno, soy abogado y trabajo en el tema de telecomunicaciones desde 1998, cuando empieza la apertura, los procesos de apertura del sector de telecomunicaciones en Costa Rica, y fui viceministro en 2 gobiernos consecutivos. Viceministro de Telecomunicaciones. De telecomunicaciones, así es. Roberto, ¿qué es Infocom? Para ilustrar a todos nuestros amigos televidentes. Muy amable, buenos días. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Infocom es la cámara que constituye a todos los operadores y empresas que tienen una relación, algún tema de negocio en la industria de telecomunicaciones del país. Somos el referente a nivel de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, para las personas que nos ven, tiene que ver tanto internet, conectividad, televisión por suscripción, todos los negocios alrededor de lo que es conectividad, temas de infraestructura, proyectos de ley, todo lo que tiene que ver con esa amplia gama lo ve la Cámara. Don Edwin, vamos a entrar de lleno al proyecto. Usted fue viceministro de Telecomunicaciones. ¿Qué opina usted al respecto de este proyecto? Bueno, este proyecto no es necesario. No es necesario en virtud de que el tema de alfabetización digital es posible hacerlo, consignarlo mediante la política pública, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en conjunto con el Ministerio de Educación, tiene esa facultad establecida por la Ley General de Telecomunicaciones, que es una ley integral que incluye también el tema de alfabetización. Por ende, este proyecto no es necesario y es un proyecto que definitivamente debe desecharse, porque además pretende trasladar el dinero que es para Fonatel, para pues llegar a las personas en condición de vulnerabilidad, acercarlos a las telecomunicaciones de manera integral, y se pretende, repito, pasar este dinero al Ministerio de Educación para que sea ejecutado por medio de ellos. Y pues tenemos clarísimo, y así lo vemos todos los días en las noticias, que el Ministerio de Educación no es el mejor ejecutando dinero. Don Roberto, Fonatel, se está culpando a Fonatel de ineficiencia porque no ha podido cumplir, según el gobierno, para justificar este nuevo proyecto. Fonatel es el culpable directo de que estos fondos deben trasladarse al Ministerio de Educación. ¿Qué opina al respecto? Es importante señalarle a todas las personas que nos ven que Fonatel, lo han escuchado muchas veces, escuchan Sutel, escuchan Fonatel. Fonatel es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Es un fondo que se conforma de los aportes que dan todos los operadores de la industria de telecomunicaciones para la reducción de brecha digital y para objetivos que están específicos por ley. Ha tomado relevancia Fonatel el último año, principalmente en lo que tenemos de pandemia, porque se evidenció que a nivel del MEP hay serias deficiencias en lo que es conectividad a los centros educativos, y también en algunos de los hogares, en muchos de los hogares, hay deficiencias a nivel de brecha digital. Pero ¿qué ha hecho Fonatel desde que se constituyó hace 10 años? La gente dice Fonatel ha sido ineficiente, pero hay que ver que el fondo no empezó a trabajar desde que se creó la ley. El fondo tuvo que conformarse, tuvo que hacerse una estructura, por decirlo así, para que la gente lo entienda, lo tuvieron que blindar. ¿Blindar para qué? Para que gobiernos de turno no lo vieran como una caja chica, sino para que fuera realmente ejecutado en reducción de brecha digital, en universalidad del servicio de telecomunicaciones, en que de frontera a frontera hubiese una buena conectividad. ¿Qué ha hecho Fonatel? Fonatel empezó con hay 5 programas en este momento. El programa 1
que el programa 1 está hecho para lo que es telefonía móvil. Es brindar señal de telefonía, en palabras sencillas, en las áreas donde no es rentable dar ese acceso. Pero para el área principalmente de brecha digital, de conectividad, ha tenido un programa que es fundamental, que muchos de nuestros televidentes deben de ser beneficiarios. Es el programa PHC, o es Programa Hogares Conectados, en donde a través de los fondos de Fonatel se les da un subsidio de internet a los hogares y se les brinda un equipo de cómputo para que puedan tener conectividad. Esto se da a través de un convenio que tiene el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, el MISIT, con el IMAS. Y el otro programa muy importante es el programa 4, que da conectividad y acceso a internet de alta velocidad con fibra óptica de manera inalámbrica en centros públicos, parques, bibliotecas, paradas de autobús, y ahora recientemente se aprobó una ampliación para que se diera a los centros educativos, como una parte pequeña de lo que es la red educativa del Bicentenario. ¿Pero por qué culpan a Fonatel? Lo culpan porque dicen, es culpa de Fonatel, Fonatel no ejecuta. Es que Fonatel está, vamos a ver, tan bien estructurado, en el buen sentido de la palabra, que a veces lo hace un poquito tieso. Pero ¿por qué Fonatel no puede hacer A o B de manera más rápida si no lo hace a través de la política pública que ahora mencionó don Edwin? O sea, ¿qué significa política pública? El MISIT y el Viceministerio de Telecomunicaciones tiene que definir metas, tiene que definir objetivos que van a pasar a la SUTEL, que es la Superintendencia de Telecomunicaciones, y después a Fonatel. Edwin, vos fuiste viceministro. ¿Por qué renuncia Edwin Estrada al viceministerio? ¿Y qué opina lo que está diciendo Roberto? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con don Roberto. Hay algo importantísimo aquí que hay que indicar, y así lo ha indicado la Contraloría General de la República, lo establece la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de ARECEP, que la superintendencia no puede ejecutar por medio de Fonatel proyectos que no estén consignados expresamente en la política pública, por ende en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Entonces, mi renuncia tiene que ver un poco con todo esto, porque a principios del año pasado el gobierno de la República pretende tomar los fondos o los recursos de Fonatel y destinarlos al pago de deuda pública. O sea, quería destinar el dinero que está por ley para las personas en condición de vulnerabilidad para otorgarles telecomunicaciones de manera integral y utilizarlo para otros temas. Entonces, mi renuncia deviene principalmente en ese tema y del apoyo que estaba haciendo el gobierno de la República a proyectos de ley para utilizar los fondos, a otros proyectos de ley que estaban en ese momento para utilizar los fondos de Fonatel, además del dinero, como le decía, para el tema del pago de deuda, y posteriormente para desviar esos fondos mediante una ley para otros objetivos. Entonces, por ahí viene este tema de la renuncia, y por eso también es necesario recordar que fue el mismo gobierno el que intentó utilizar ese dinero, y también alineado a lo que dice Roberto. Definitivamente, si nosotros vemos la historia y el camino de los fondos de acceso y servicio universal en América Latina, donde los gobiernos de turno han echado mano de precisamente esos fondos para otros fines. Entonces, aquí en Costa Rica está muy bien resguardado. ¿Por qué? Porque precisamente el legislador tuvo esa visión de ponerlo en el órgano regulador, precisamente para que no echaran mano como pretende hacerlo o pretendió hacerlo el gobierno en su momento. Entonces, completamente de acuerdo con lo que establece don Roberto. Roberto, es increíble que este gobierno, y cada vez nos damos cuenta, y en este programa ustedes costarricenses, abran los ojos, por favor. ¿Cómo es posible que el gobierno, y como lo dice don Edwin, que estuvo ahí, que este gobierno del PAC se permita o se atreva a querer coger 300 y resto de millones de dólares, que son para los jóvenes, los estudiantes, para que esta brecha digital no se haga más amplia, para pagar deuda? O sea, es increíble, y echarle las culpas a Fonatel. Primero hicieron un movimiento, y me duele mucho que la diputada Yoleni León se preste para eso. Hicieron primero un movimiento para llevar esos fondos a la Fundación Omar Dengo. Ahora, como no pudieron en esa, ahora vienen también con este nuevo proyecto de ley. ¿Qué hacer, Roberto, para que la gente entienda que no podemos permitir eso? En primer lugar, hay que denunciarlo, lo que estamos haciendo acá. Hay que hacerlo público y que la gente entienda cómo funciona Fonatel.
cómo es voluntad política, es el mismo Poder Ejecutivo el que puede hacer que esto funcione para que desde sus iniciativas puedan instruir a la Superintendencia de Telecomunicaciones y al fondo para que vengan nuevos proyectos. Más bien, nosotros como Cámara estamos muy complacidos de que hace 2 semanas se anunció públicamente por parte de SUTEL la ampliación del programa 4 con el tema de la red educativa del Bicentenario a través de una nueva meta que finalmente lo hizo el MISID, donde se le va a dar conectividad de banda ancha a muchas escuelas, principalmente a través de los fondos de Fonatel, son a las escuelas más rurales y más alejadas. ¿Por qué? Porque el 80% de la otra parte de la red educativa del Bicentenario, que el señor presidente de la República se ha rasgado las vestiduras, la va a hacer la Fundación Omar Dengo. Entonces, ¿cuál es el tema con el fondo? ¿De que hay dinero? Sí, sí lo hay. ¿De que está disponible? No, eso es un mito, hay que aclarar los mitos. Son fondos comprometidos. ¿Por qué? Porque todavía hay en ejecución fondos para el programa 1, fondos para el programa 2, fondos para hogares conectados, fondos para sitios públicos conectados y ahora fondos para la red educativa del Bicentenario. Entonces son recursos que están ya comprometidos con temas de presupuesto y de flujos de caja, número 1. Y adelante. Vamos a hacer un corte comercial, dale, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes a este súper programa el día de hoy que todos los costarricenses tienen que verlo. Ya casi regresamos. Bueno, mis queridos amigos, regresamos a su programa, La Nueva Normalidad. Recuerden que también pueden seguirnos por nuestras plataformas Extra TV, Canal 42, La Nueva Normalidad CR en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, La Nueva Normalidad CR. Un programazo el día de hoy que ningún costarricense se puede perder sobre este tema de este proyecto de ley que quieren pasarnos para perjudicar sobre todo a los estudiantes, a los niños y niñas de las zonas rurales, llevándose fondos que no tienen que llevarse para otro lugar. Don Edwin, ya vamos a seguir con don Roberto. Don Edwin, o sea, qué barbaridad lo que hace el gobierno, o sea, estoy impactado y creo que todos los costarricenses, todos los televidentes están impactados. ¿Cómo engañar a la gente de esa manera? Mire, yo creo que lo más lamentable de todo esto es que mientras el gobierno de la República está insistiendo en un proyecto de ley que a todas luces no es necesario, porque, repito, la ley de telecomunicaciones permite y contiene el tema de alfabetización digital. Recordemos también que el Ministerio de Educación, cuando se hizo la reforma constitucional del 8%, también se consigna expresamente el tema digital. Entonces, el tema digital, repito, hay que verlo de manera integral, no solamente el acceso a las computadoras, la dotación de equipo, la conectividad, hay que verlo también desde el punto de vista de alfabetización del talento humano, la alfabetización de las personas para que puedan hacer uso de estas tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, repito, ya nuestro ordenamiento jurídico lo contiene. Aquí, repito, lo lamentable es que el gobierno de la República insista en un proyecto que no es necesario, en vez de estar tomando las decisiones desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, inconsignar expresamente esa política pública para que SUTEL pueda ejecutar los fondos, en este caso del proyecto de alfabetización. Hay un tema también con Fonatel, que Fonatel es un elemento más de todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque, bueno, el Ministerio de Educación tiene su presupuesto, también el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones tiene los proyectos de los CESIS. Entonces, hay que preguntar, ¿qué está haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología por medio de estos laboratorios que están financiados con fondos públicos y que también son dirigidos al tema de alfabetización digital? Don Edwin, ¿qué pretende el gobierno con este proyecto? Mire, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo real de acuerdo a su expertise? Realmente yo no entiendo cuál es el objetivo, no me arriesgaría a decir alguno. Al principio yo podría pensar pues que era un tema de incomprensión, digamos, de cómo funcionan las cosas, pues entendía
no compartía evidentemente su necesidad de tener dineros frescos para el tema de la deuda, entendía eso, evidentemente no estuve de acuerdo y por eso fue alguno de los motivos de mi renuncia, pero realmente ahorita yo no entiendo si está demostrado que el Ministerio de Educación es altamente ineficiente, que el Ministerio de Educación tiene ya dinero desde hace mucho tiempo y que no lo están ejecutando de manera correcta, y no lo digo yo, lo vemos en las noticias, todos los días vemos cuando hay una noticia de primera plana de la falta de ejecución del Ministerio de Educación, por ejemplo, en el tema de infraestructura, por ejemplo, que ha sido evidente que están abandonadas las construcciones, que ya están siendo vandalizadas, y esto también lo han denunciado los diputados en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Infraestructura. Entonces, realmente yo no entiendo qué pretende el gobierno trasladar unos fondos a una institución que ha sido totalmente ineficiente cuando se tienen los mecanismos para poder ejecutar eso de manera eficiente. Y así lo dijo la Contralora en la audiencia en la Asamblea Legislativa. Lo que se requiere es voluntad política y coordinación y evidentemente liderazgo por parte del presidente y por parte de las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Don Roberto, Hogares Conectados, ¿ha sido un éxito? Sin lugar a duda, Hogares Conectados le ha dado acceso a Internet y le ha dado equipos de cómputo a muchísimos hogares. Estamos en el hogar 250,000 hogares conectados a través de todos los operadores a lo largo y ancho de Costa Rica. Ahora que me acuerdo con el tema del MEP, antes de la pandemia, en Semana Santa del año 2020, estaba don Luis Adrián Salazar como ministro y don Edwin Estrada acá presente como viceministro. Nosotros como Cámara logramos a través del MICIT coordinar una reunión con la ministra del MEP y sus dos viceministras. Y señora, nos ponemos a las órdenes para ver a nivel de los operadores móviles y de los operadores fijos cómo le damos conectividad a esos estudiantes, cuántos estudiantes son. Nos pusimos a las órdenes, los operadores nos pusimos a las órdenes, coordinamos una segunda reunión y vea que es 1 año y medio después y estamos esperando esa segunda reunión. Entonces aquí es donde se ve que lo que hay es un interés de algunos actores políticos, y yo que no soy político, don Edwin estuvo metido en el tema de política, pero aquí lo que quieren algunos, no sé, el presidente, la diputada Yorleni León, algunas personas en el MEP, es colgarse una medalla de que es el MEP o es el Poder Ejecutivo el que logró dar computadoras o el que logró dar conectividad, y no lo hacen a través de los canales que dice la ley, que es Fonatel. Don Edwin, estamos claros que hay 3 actores, Fonatel, SUTEL y el MICIT. ¿Cómo integrar y cómo lograr que haya efectividad entre los 3 para que se beneficien todos los costarricenses, sobre todo los estudiantes? Mire, yo creo que es voluntad política, primero, querer hacer las cosas, y segundo, tener esa capacidad de liderazgo para reunir a estas personas o a estos órganos, identificar cuál es la competencia de cada uno y echar para adelante. Mire, yo creo que en el tema de telecomunicaciones el gobierno lo tiene, digámosle que relativamente fácil. ¿Por qué? Porque quienes hacen las acciones son los operadores, quienes tienen que desplegar las redes son los operadores, quienes hacen las inversiones son los operadores, no es el gobierno. Entonces, aquí el papel del gobierno, el papel del Estado es facilitar, coadyuvar que las cosas pasen. Y lamentablemente eso, y aquí no me refiero solamente al Poder Ejecutivo, al MICIT, no me refiero solamente al Ministerio de Educación, sino vemos, y podemos hablar del Estado en sentido amplio, vemos los problemas con las municipalidades, vemos los problemas con el Ministerio de Obras Públicas en el tema de conectividad también. Y por ejemplo, ya la red del Bicentenario en el gobierno pasado ya estaba diseñada, ya estaba aprobada, porque se pregunta, bueno, ¿por qué no se hace? Y tratan de mezclar lo que es el tema de alfabetización con red del Bicentenario, con el tema de dotación de equipo y con el tema de conectividad, y eso es una falacia, nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero bueno, ya que traen el tema a colación en el marco de este proyecto, hay que recordar, repito, que ya la red del Bicentenario estaba en enero del año 2018, ya estaba diseñada, ya la SUTEL había aprobado el diseño del proyecto, que el MEP también había aprobado, ya la SUTEL había aprobado en su consejo
el dictamen y había dictado el convenio que tenía que suscribir con el Ministerio de Educación, y el que se echó para atrás en último momento fue el Ministerio de Educación, y ahí constan, para volver a empezar de nuevo de cero en el nuevo gobierno. Y pasárselo a la Fundación Omar Dengo. Entonces, Sí. O sea, ahí había toda la mala intención, ya eso estaba planificado. Vamos a ser aquí muy honestos y muy sinceros. Si hay leyes que ya están claras, si Fonatel está haciendo un gran trabajo con hogares conectados, entonces toda esta maraña de engaños que son típicos de este gobierno, lamentablemente, son típicos de este gobierno, o sea, nos asusta más, pero lo más importante o lo más trágico de esto es que el gobierno no se da cuenta que al quitar estos fondos está perjudicando a miles de niños y niñas, adolescentes, estudiantes. Vamos a ir a un corte comercial y ya casi regresamos con todos ustedes en este programa que es Tema País de Interés Nacional. Virtual Center es la nueva plataforma virtual donde usted puede organizar su evento de manera ágil y cómoda. Ingrese a las áreas de stands, sala de conferencias y networking. Acompáñenos a la innovación. Metatron. Bueno, regresamos, mis queridos amigos, de este su programa La Nueva Normalidad de Extra TV Canal 42, y recuerden seguirnos en nuestras plataformas digitales, Extra TV Canal 42 en Facebook, La Nueva Normalidad CR en Facebook también, y en nuestro canal de YouTube. Bueno, nos queda poco tiempo, vamos a llegar a la etapa de conclusiones. Don Edwin, usted que estuvo ahí, que lo vivió en carne propia, ¿qué decirle hoy a los diputados como doña Yoleni León, como don Eduardo Cruchan, y a los 57 diputados de la República, diputados y diputadas, con respecto a este proyecto? bueno, realmente es un proyecto innecesario, no solamente lo digo yo, lo dice la Contraloría, ya la ley de telecomunicaciones contiene elemento de alfabetización, se puede hacer, y si hay voluntad política realmente, yo creo que acá respetuosamente a los señores diputados, seguir haciendo el control político necesario para que el Ejecutivo pues pueda ya utilizar esos dineros lo más pronto posible, porque quienes están viendo perjudicados acá son las personas en condición de vulnerabilidad. Don Roberto, ¿qué le diría a usted también? Usted que no es político, lo dijo, lo dijo claramente. ¿Qué le diría usted en este momento a los diputados de la República? Yo les digo que los señores diputados deben de pensar no en su legado, porque yo considero que algunos diputados quieren dejar un legado. Pienso que ese legado debe ser a nivel del país, no a nivel de título personal de ustedes, porque hay muchas iniciativas, no solo la diputada Yoleni León, también hay iniciativas del señor Warner Jiménez en otras acciones. Todos quieren venga a Fonatel, para ponérselo así a los televidentes, venga a Fonatel como una piñata y quieren repartir esa piñata con fines políticos, electorales, para que sea un partido, para que sea un ministro, para que sea un diputado, y la verdad no. Tenemos que pensar en las personas de vulnerabilidad, en las personas que no tienen acceso a conectividad, y coordinar a través de esa voluntad y de esa presión que ellos pueden ejercer para que tanto Sutel como Fonatel puedan ser mejores ejecutores de las metas que le define el MISID. Hablan de alfabetización digital, está integrada en la ley. Entonces yo les pido, hablen con la Contralora, revisen los criterios de Contraloría, y le pido a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que están viendo este proyecto, por favor, archiven ese proyecto, no es necesario y le van a hacer un gran daño en caso de que lo dictaminen y lo lleven al plenario a las personas de menos recursos y de mayor vulnerabilidad en conectividad. Don Edwin, ¿cómo titular a estos señores diputados? Porque como bien lo decía Roberto, ayer estudiando el tema de hoy, también el diputado Warner Jiménez de Liberación sale con un bono también ahora, un bono digital. O sea, qué cantidad de ocurrencias, por favor, señores diputados, sean más serios, con todo respeto para su investidura. O sea, si ya hay una ley, ¿por qué no se asesoran bien y quieren
no sé cuántas leyes. Creo que tiene razón Roberto, es una piñata de 300 millones de dólares o más y quieren salir poniéndose las medallas, como decimos en Costa Rica. ¿Qué hacer al respecto, don Edwin? Yo realmente no quisiera pues etiquetar a los diputados porque, bueno, ellos pues tendrán sus intenciones legítimas, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que ese no es el camino. Ese no es el camino y lo hemos conversado pues ampliamente, están los documentos técnicos, este no es un tema, digamos, este análisis no es un análisis político, es un tema técnico que están las herramientas para poder realizarlo. Entonces yo creo que aquí lo importante es que cada uno haga lo que tenga que hacer, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología pues establezca la política pública, que sabemos que SUTEL no puede ejecutar fondos sin esto y lo importante también es que vea que interesante, porque ¿cuándo fue que se empezó a hablar del tema de alfabetización? A mediados de julio del año 2020, precisamente cuando inicia la pandemia y se identifica por parte del MEP todas las falencias que existían en este tema. Entonces, evidentemente la SUTEL no podía incorporarlos porque hasta ese momento se había identificado cuál era el problema que había que resolver y ahí están las primeras planas de los medios de comunicación escritos y las noticias en ese mes de julio del 2020, en el cual se hablaba de alrededor de 500,000 estudiantes que no tenían esas herramientas y bueno, luego, posteriormente, se han hablado de más, de menos. Entonces, ojo que también tiene que tener certeza de cuántos son. Don Edwin, no hay datos fehacientes. Don Edwin, usted lo estaba diciendo muy bien. A ver si le entendí bien y los amigos televidentes. Cuando sale la pandemia, lo que hace es desenmascarar al Ministerio de Educación que no tenía la capacidad para manejar virtualmente las clases. Totalmente. Y quisieron, con estos dos proyectos, totalmente, primero llevar a la Fundación Omar Dengo los fondos de Fonatel y ahora con este proyecto disfrazar la ineficiencia del Ministerio de Educación. ¿Es así? Es una ineficiencia histórica y yo quisiera pues preguntar qué ha hecho el Ministerio de Educación con todos los fondos que se le han destinado para el tema de la parte digital, que incluye evidentemente alfabetización. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han sido invertidos? ¿Cuáles son los resultados que ha tenido el Ministerio de Educación? Porque vemos, por ejemplo, todas estas pruebas TISA que se hacen y vemos malos resultados. Entonces, aquí hay que preguntarle al Ministerio de Educación qué ha hecho históricamente con esos fondos que se le han otorgado y que son fondos millonarios por muchos años y que realmente se vio y salió a la luz pública que no han tenido la eficiencia necesaria y que no le vengan a endilgar a SUTEL una responsabilidad que no tiene porque no están consignados en la política pública esos proyectos y por ende SUTEL no había podido ejecutarlos. Es más, al día de hoy Fonatel no puede ejecutar proyectos de alfabetización digital porque el Ministerio de Educación, conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no los han consignado dentro del Plan Nacional de Telecomunicaciones. Bueno, mis queridos amigos, se nos acaba el tiempo, hay miles de consultas, así que mis queridos amigos, don Edwin, don Roberto, los vamos a invitar. También vamos a invitar a diputados. Me encantaría oír la posición de, ojalá, el diputado Eduardo Cruchen, de doña Yoleni, que está defendiendo este proyecto, y que vengan aquí a una conversación con ustedes. Costarricenses, abramos los ojos, no permitamos que este proyecto pase. Señores diputados, analicen bien el proyecto y como dice don Roberto, prácticamente ya lo ha dicho la mayoría de gente que es experta en el tema, este proyecto tiene que archivarse. Muchísimas gracias a los dos, los espero en un próximo programa y que el Dios de todos los cielos me los bendiga hoy, mañana y siempre y nos vemos en un próximo programa de La Nueva Normalidad.